Buenos días, hermanos. Hoy, jueves, 5:30 de la mañana, medicina para el alma. Transmitimos como todos los martes y jueves, 5:30. Leyendo la Biblia, venimos desde Génesis, ¿no? Ya vamos en el libro de. Vamos a leer segunda y tercera de Juan. Ya nos queda sino Judas y Apocalipsis. Padre Celestial, amado Dios, colocamos delante de tu presencia esta palabra que nos vas a dar en el día de hoy. Te rogamos que seas tú mismo hablándonos, dándonos el conocimiento de tu palabra, que es la verdad, Señor. Ese camino por donde nosotros caminamos es lo que nos alumbra para no salirnos de tu propósito. Gracias te damos porque en ti es que confiamos y en ti es que en realidad estamos seguros, Señor. Amado Dios, bendice a las personas que se están conectando, las que más tarde lo van a hacer, y te rogamos que tu palabra, que es vida, que es amor, que es fortaleza, que es edificación, nos llene, nos fortalezca, nos avive, nos levante y nos nutra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Saludamos a Filomena. Oramos por su esposo, para que Dios lo levante, lo guarde, lo proteja, su corazón, creyendo, Señor, que todas las cosas que les sucedan a los que aman a Dios es para bien, y esto va a ser para bien de toda la familia. El milagro que vas a hacer en este hombre, Señor. Bendícelo, Señor, a él y a toda su familia, a sus hijos, hijas, nietos, nietas, yernos, nueras, su esposa Filomena, Padre. Bendícelo con toda bendición en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver dos libros. Segunda de Juan y tercera de Juan. Son libros, estas cartas fueron escritas el mismo día. Segunda de Juan es el libro más pequeño de la Biblia. Apúntelo ahí. El libro con menos versículos en la Biblia es Segunda de Juan. Este libro fue escrito en los años 90 después de Cristo, cuando Juan ya estaba muy anciano. Fue escrito por el apóstol Juan. Y se dice que fue escrito el mismo día, tanto segunda como tercera de Juan. Primera de Juan sí fue aparte. Estas fueron cartas dirigidas a las iglesias que quedaban en Asia, en la antigua Asia Menor, en lo que hoy es la República se me olvidan las cosas a veces. Bueno, donde está Estambul, ¿no? De Turquía, la República Turca. Allí están las iglesias de ese tiempo, fundadas muchas por el apóstol Pablo. Y Juan se dirige a estas iglesias que estaban en esas inmediaciones de Éfeso. En ese tiempo, Roma, el Imperio Romano, ha construido unas carreteras que comunicaban a todo lo que era el Imperio Romano, porque el Imperio Romano abarcaba Europa y Asia. Gran parte de Asia pertenecía al Imperio Romano. De por sí, pues Turquía es un país que tiene parte en Asia y parte en Europa. La ciudad de Estambul tiene una parte en Europa y tiene una parte en Asia. Hay un puente que divide los dos continentes. Por eso Turquía, era muy fácil llegar a Europa, a Roma, a todos los países que están ahí cercanos. Está muy cerca a Turquía.
Y entonces esas carreteras que construyó Roma eran muy fáciles para viajar. Pero no habían carros en ese tiempo, pero habían caballos y habían carretas y la gente también viajaba a pie. Porque los caballos en ese tiempo era como tener carros en ese tiempo. Eran demasiado lujosos, eran demasiado costosos para una persona tener caballos. Y más carrozas, ¿no? Las carrozas esas carrozas tiradas por caballos ya eran como tener un avión aquí en ese tiempo. Eran muy costosas. Ellos se desplazaban en esas carreteras y los cristianos comenzaban a viajar. Itinerantes iban de pueblo en pueblo llevando la palabra. Entonces, como andaban prácticamente sin dinero, los cristianos de cada pueblo acogían a esas personas y les daban posada para que pernotraran allí 1 o 2 días mientras ellos estaban evangelizando en ese pueblo. Esa fue la manera que se esparció el evangelio por toda Europa, a través de estos cristianos que andaban por todos los pueblos caminando. La mayoría iban caminando. Pero dentro de los cristianos, saludamos a Mauricio Cabal, Mauricio Zorrilla. Dios te bendiga, Mauricio, te guarde. Dentro de los cristianos de ese tiempo, también se metieron falsas doctrinas, que iban también predicando la palabra. Porque en ese tiempo se metió era como una pelea, casa entre los gnósticos y los cristianos. De los gnósticos se mezclaban como cristianos e iban y llevaban ese mensaje y se iban a las casas de los cristianos a hospedarse. El apóstol Juan, en esa carta, en la segunda carta de Juan, les está hablando de eso, les está advirtiendo que no vayan a dejar entrar a sus casas doctrinas erróneas. Y les advierte y les dice que les explica cuáles son las doctrinas erradas. Los gnósticos creían en Cristo, pero ellos decían que Cristo no era Dios, ni que Cristo hubiera venido como hombre aquí a la tierra, sino que Cristo era como un fantasma, que Cristo no era una persona, porque los gnósticos creen que la carne es muy corrupta, que Dios no puede estar metido en una carne, y entonces ellos ese concepto de que Cristo vino en carne no lo aceptaban. Era una apostasía, era una secta. Y ellos andaban proclamando esto a las iglesias. Entonces, como el evangelio apenas estaba empezando, había gente que no tenía conocimiento del evangelio. Y dejaban entrar a esas personas y dejaban que predicaran en las iglesias falsas doctrinas. Y entonces se estaba corrompiendo la iglesia a través de esas doctrinas erradas de los gnósticos y de los dualistas que hablaban del alma y el espíritu, que eran dos cosas muy diferentes, y que nosotros debíamos de ser, que las personas almáticas, que el cristiano podía tener alma porque no, que tenía que ser espiritual únicamente. Y entonces señalaban y juzgaban. Era una doctrina totalmente errada, y el apóstol Juan aquí les habla de eso. Entonces, comencemos en 2 de Juan 1:1. Dice así: el anciano, la señora elegida, y a sus hijos, a quienes yo amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad
que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo y Padre, y en verdad y amor. Bueno, aquí él está saludando y habla del anciano, que es él, Juan, porque Juan en ese tiempo era un hombre ya de mucha edad. Ese libro fue escrito en los años 90, Juan tendría ya 90 y pico de años, ya casi 100 años. Estaba demasiado viejito Juan. Y le escribe la señora elegida. Sobre la señora elegida hay dos creencias. Se dice que la señora elegida era una señora con sus hijos, literalmente. Pero otros creen que cuando habla de la señora elegida, habla de una iglesia local y los hijos, los fieles de esa iglesia. ¿Y que él está dirigiendo esa carta a esos fieles? Sea como sea, él lo que está haciendo es advirtiendo de algo que no quiere que vaya a suceder dentro, ya sea dentro de la familia de la señora elegida o dentro de la iglesia. Y les advierte, aquí los está saludando, pero ya después el versículo 4 dice: mucho me gocé porque he hallado a algunos de tus hijos que andan en la verdad, como nosotros hemos recibido el mandamiento del Padre. Ya dice que está gozoso porque los hijos, ya sean los hijos naturales de la señora o los hijos fieles, o los miembros de la congregación de la iglesia, que andan en la verdad, que andan fieles a Dios, que andan predicando la palabra y que andan obedeciendo la palabra de Dios. Dice que el apóstol Juan que se siente orgulloso y que se siente satisfecho por eso. Y también le dice: y ahora te ruego, señora, no como escribiendo de un nuevo mandamiento, sino aquel que nosotros hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Yo vuelvo y me pregunto, ¿por qué será que el apóstol Juan hace tanto énfasis en el amor de los unos por los otros? Yo no sé, yo le he contado cuántas veces lo dice desde primera de Juan hasta tercera de Juan, donde él repite mucho el amor entre hermanos. Un amor que él siempre está diciéndole a la iglesia, el amor entre hermanos. Y aquí vuelve y lo repite. Que no se olviden del amor entre hermanos, que es algo que tiene que haber, que es una obligación. Habla de un mandamiento, el amor entre hermanos. Luego, si el apóstol Juan habla de eso, nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Y aprender a amar a nuestros hermanos. El apóstol Juan, en primera de Juan, habla del proceso de perfección del amor. Porque el amor se va perfeccionando en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y para nosotros aprender a amar a los hermanos es porque ya hay un amor perfecto. Hay un amor grande, un amor que ha sido perfeccionado por el Espíritu Santo en nosotros. Es un amor porque amar a nuestros hermanos, nosotros nacemos con esa cualidad, es la verdad. No nacemos con ese sentimiento. Es algo que nosotros tenemos que comenzar a formar en nuestro corazón. El amor por los demás, el amor por los hermanos, el amor sincero, el amor fraternal que habla la Biblia por nuestros hermanos. Amarlo, no únicamente decir voy a orar por usted y ya, no, amarlo, mirar de qué manera te ayuda uno al hermano, de qué manera uno puede colaborarle al hermano. Una señora tenía enferma a su esposo,
pero ella era limitada, la señora era limitada porque tenía problemas de artritis, no se podía movilizar y no tenía familia y no tenía nadie quien cuidara a su esposo en el hospital porque el esposo necesitaba compañía y ella pertenecía a una iglesia. Ella llevó esta queja al pastor, llevó este problema al pastor. Y los hermanos que dijeron fue, vamos a orar por eso. Viendo lo que necesitaba la hermana, era que hubiera hermanos de la iglesia que fueran y le ayudaran a cuidar al esposo. Hubieran turnos para cuidar, pero ninguno se dignó a hacerlo. Allí es donde está el amor por los hermanos, hermanos. Eso de que yo te amo, yo te quiero. Bueno, sí, yo te amo, pero ¿será que somos capaces de hacer algo por los demás? ¿Será que somos capaces de invertir un tiempo por una persona, por un hermano? ¿Será que somos capaces de hacerlo? ¿Será que somos capaces de pronto de sembrar en una persona, en un hermano que tiene necesidad? Es el amor que Cristo está pidiendo que tengamos entre nosotros como hermanos en Cristo que somos, porque somos hijos de un mismo Padre, de nuestro Padre Celestial. Somos hermanos en Cristo, tenemos que amarnos. Y eso es el énfasis que hace el apóstol Juan en la iglesia, de que tenemos que tener amor entre nosotros. Y ya en el versículo 6 dice, y este es el amor que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, como vosotros habéis oído desde el principio, que andéis en él. O sea, es un mandamiento que Juan está colocando en la iglesia, el amarnos los unos a los otros. Ya en el versículo 7 comienza a advertir él de las cosas que pueden suceder en la iglesia. Dice, porque muchos engañadores han entrado al mundo, los cuales no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. O sea, ese anticristo que nombra aquí el apóstol Juan, que también lo nombra en primera de Juan. Ese anticristo es no la persona que nosotros, que la Biblia habla que va a venir antes de que venga Jesucristo por la iglesia. Ese anticristo es el espíritu de anticristo. Es las enseñanzas anticristianas que tenían en ese tiempo las sectas, que no hablaban bien de Jesucristo, decían que Cristo no era Dios. Eran enseñanzas que no le dan el mérito a Jesucristo, sino que antes, por el contrario, refutaban su santidad, refutaban su divinidad. Ellos decían que Jesucristo no era Dios. Por eso eran secta, mire. Y Juan era enfático y muy certero y veraz, y decía, el que no crea que Jesucristo vino en carne, no será salvo. Decían, eso lo dijo en primera de Juan. No sé las personas unitarias cómo será su salvación delante de Dios, pero el apóstol Juan habló de eso. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón es saber que Jesucristo fue un hombre, sufrió, le dolió cuando clavaron los clavos, tuvo tentaciones, porque la Biblia habla cómo tuvo las tentaciones, porque era un hombre. Cómo el diablo va a tentar a Dios con toda su magnitud, ¿no? Él tentó a Jesucristo, que estaba como hombre, trayéndole la salvación. Entonces está hablando de esos engañadores que hablan de que Jesucristo no vino en carne, sino que vino, que era un espectro, que era un fantasma. Decían que Jesucristo no era un hombre de carne y hueso, sino que era como un fantasma, decían los gnósticos. Y esa enseñanza la estaban proclamando en todas las iglesias de Asia.
El versículo 8 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdamos lo que hemos trabajado, sino que recibamos galardón completo. Porque si de pronto nosotros nos desviamos de la doctrina, por eso es que nosotros tenemos que ser celosos con la palabra que escuchamos, celosos con lo que nos predica, porque nos predican cosas que no están en la Biblia, hermano, y nosotros inocentemente e inmaduramente recibimos enseñanzas que no están ni siquiera en la palabra de Dios, sino que son cosas inventadas por hombres. Tenemos que ser celosos con la palabra que recibimos. Y en el versículo 9 dice, cualquiera que transgreda y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo, ese tiene tanto al Padre como al Hijo. O sea, aquí ya habla de la perseverancia, que debemos de perseverar en la palabra de Dios, que no podemos salirnos de la palabra, porque muchos dicen que la salvación no se pierde, pero es que aquí estamos viendo de que se puede perder. Cuando no perseveramos, cuando nos desviamos, cuando tiramos la toalla por diferentes motivos, por los problemas, por las angustias, por las necesidades. ¿Cuántas angustias tenemos en la vida, hermanos? La persona que no tenga angustia aquí en la tierra, que me diga, hermano. Que no ha tenido problemas aquí en la tierra, que me diga. Los tiene la gente de dinero, los que no tienen dinero. Los bajitos, los altos, los negros, los blancos. Los pastores, los profetas, los apóstoles, los líderes, todos hemos tenido problemas. Son cosas de la vida, de los seres humanos. Por eso en el mundo tendremos aflicción, decía el Señor Jesucristo. Dice que tenemos aflicción por un poco tiempo, pero no todo el tiempo será así. La esperanza es de que las cosas van a cambiar y que Cristo, a través de Cristo, cambiarán. Y el apóstol Juan advierte, dice que si uno no persevera, se pierde. Si uno no persevera, se perdió el galardón, se perdió la salvación, el galardón de la salvación. Y habla de la doctrina falsa, ¿no? Dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Óigalo bien. Usted no puede dejar entrar a casa falsas doctrinas, que los mormones, que los testigos de Jehová. Esas doctrinas en las cuales Cristo no es Dios. Esas doctrinas usted no puede recibirlas. Yo he visto personas que dicen, camine, entre a la casa y se pueden hablar con los testigos de Jehová, a discutir con ellos y con los mormones. No. Aquí el apóstol Juan dice, no, usted no deje esa doctrina entre su casa. No deje. Tiene que sacar esa doctrina de su casa. Muchas gracias, Señor. Dios le bendiga, pero no. No pueden discutir, hermano. Dice, no le abran la puerta de su casa a estas falsas doctrinas, ni digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¡Ay, tremendo! Celoso Juan, lleno de celos por la palabra de Dios. Y así debemos de ser nosotros, celosos con la palabra, hermano. Que nos vengan con mentiras y con engaños y conjunciones que nos vienen a confundir con palabras retóricas de cosas. No debemos de aceptarlo. Hermanos, yo creo que está claro todo, ¿no? No debemos de aceptarlos en nuestra casa, no debemos dejarlos pasar. No que camine, entre para que hablemos y discutamos. No, hermano, no se pongan esas. Usted a un testigo de Jehová no lo va a convencer, hermano, porque ellos refutan todo. Tienen su propia Biblia.
Póngase a discutir con un pentecostal unitario y verá. Y verá que usted no va a convencer porque ellos tienen sus argumentos. Argumentos falsos, pero que son argumentos que ellos creen. Entonces, uno no puede obligar a otro a que crea. Eso, creer, como yo le oraba a Dios en estos días. El creer es como un milagro. La salvación es un milagro de Dios. Cuando una persona es salva y se arrepiente, eso es un milagro. Porque no todo el mundo se arrepiente. Es el Espíritu Santo que coge a esa persona y esa persona se arrepiente y es salva. Es un milagro de Dios. A través de su misericordia y de su gracia. Bueno, hermanos, dejemos allí. Ya el próximo martes vemos Tercera de Juan, que es otro libro corto. Pero lo vamos a analizar. Bueno, Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que nos has dado el día de hoy. Danos la sabiduría para discernir lo que es la sana doctrina y lo que es la doctrina falsa. No permita, Señor, que a nuestro corazón, ni a nuestra casa, ni a nuestra familia lleguen doctrinas erradas, Señor. Danos el conocimiento, danos la madurez espiritual para rechazar estas doctrinas y no dejarlas que lleguen a nuestro corazón, sino repelerlas, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bendigo a Mauricio Cabal, a Filomena Angulo, a su esposo, que yo sé que él debe estar allí oyendo. Gloria a Dios por él. También bendigo en el nombre de Jesús a Constanza Zapata, a su hija Disney en la ciudad de Santiago de Chile, a mi primo Luis desde la ciudad de Panamá. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias estoy por ellos. Bendícelos, Señor, en todo. A Filomena, Padre, sácala adelante en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios los continúe bendiciendo, hermanos.